Mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo con todos ustedes el poder de la palabra, viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan a través de Génesis, radiogénesis.tv y para todos nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo y toda Europa que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV, muy buenas tardes para ustedes. Bien, estamos en el ciclo anual de Bereshit y de toda la Biblia, libro de Génesis, y aunque pareciera ser que avanzamos lentamente, y qué bueno que podamos hacerlo de esta manera, estamos profundizando y estudiando ciertos detalles muy importantes en la historia bíblica y por supuesto en la historia de cada uno de nosotros, de nuestra propia vida. Quiero nuevamente resaltar un tema que lo he mencionado en otros estudios anteriormente, pero que es prudente hacerlo toda vez que muchas veces o cada día personas nos visitan por primera vez y es muy importante que tengamos ciertos conceptos claros para continuar nuestro tema. El libro de Pentateuco 5 en griego, nos habla de los primeros 5 libros en la Biblia, cuáles son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Pentateuco, repito, es una palabra de origen griego y habla de 5 libros. Pero la palabra en hebreo es la palabra Torá. Y esto lo recalco y lo menciono con mucha frecuencia, porque cuando la palabra Torá se menciona en el concepto cristiano, en el concepto evangélico, cuando se menciona la palabra Torá, parece que automáticamente tuviésemos una reacción. La Torá, los judíos. Es una simple interpretación cultural. Repito, Pentateuco. Si yo le digo a usted, vamos a los libros de Pentateuco, usted no tiene problema. Usted sabe que son los primeros 5 libros de la palabra. Pentateuco. Pero si le digo, vamos a tomar la Torá, usted inmediatamente, nuestros gen, parece que tienen una propiedad antisemita, que al solo mencionar la palabra Torá nos espanta. Pues tengamos claridad para que no haya inconvenientes al respecto. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, del Tanakh. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hecha esta claridad, quiero hacer una segunda claridad. Hay otro texto, otro libro que se llama el Midrash. Recordemos que la Torá, hay Torá oral y hay Torá escrita. Esto también es muy importante que usted lo conozca. La Torá oral y la Torá escrita. En el concepto de la Torá oral hay un libro que se llama el Midrash. El Midrash son esos relatos precisamente de la Torá oral que no están en la Torá escrita, pero que en la Torá oral se repetían continuamente en las historias que los patriarcas mencionaban y se aludían. Y la Midrash permite de alguna manera, si me permiten la expresión, estudiar un poco más a fondo muchos textos que nosotros los pasamos muy rápido, pareciera ser que los estudiamos y los pasamos tan rápido precisamente que no los entendemos. Entonces, cuando usted hace una consulta bíblica y tiene a su disposición un Midrash, son libros escritos por sabios, por rabinos, que han profundizado en estas historias y nos las han dejado precisamente para que nosotros estudiemos y profundicemos más sobre ciertos temas. Amén. Hecha esta claridad, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Más adelante entenderemos por qué hice precisamente esta claridad. Vamos en el capítulo 25 de Génesis. En el capítulo 25 de Génesis ya hemos llegado al capítulo 19, que fue nuestro primer día de semana lunes. Bueno, es nuestro segundo día de semana lunes. Y allí vimos los descendientes de Abraham y vimos a Isaac, y de los descendientes de Isaac vimos a Jacob y a Esaú. Esa parte la mencionamos el día de ayer. Veamos entonces el verso 27, mis amados hermanos. Crecieron los niños. Ya mencionamos anteriormente que estos niños son mellizos. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en casa, hombre de campo. Hicimos la claridad, hombre de campo se refiere
a un hombre que permanece fuera de la carpa, afuera, de campo. Y el campo aquí típicamente representa el mundo. El campo típicamente representa el mundo. Dice, mientras que Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y aquí tipológicamente la tienda nos está representando esa carpa, esa tienda en la que Jacob dedicaba el tiempo específicamente a estudiar la Torá. Por favor, dígalo conmigo, a estudiar la Torá. Así es que vemos que de un mismo vientre, Rebeca, a través de Isaac, generan dos hijos. Nacen en el mismo tiempo, uno primero que otro. Esaú primero que Jacob. Bueno, por fracciones de segundos. Dice la palabra que el primero nació muy velludo y rojo y con un aspecto rudo. Dice la palabra que estos dos en el vientre se enfrentaban permanentemente el uno con el otro y Rebeca recibe una enseñanza o recibe una profecía mejor de parte del Padre Eterno, quien le dice que en su vientre se están gestando dos naciones y que el menor servirá al mayor. Esa es la palabra profética que hasta aquí todos conocemos. Pero viene el verso 28 y dice la palabra que Isaac amó a Esaú. Muy importante esta apreciación aquí en el verso 28. Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Qué interesante. Rebeca amaba a Jacob. Pareciera ser que hay como cierta división en el sentido afectivo entre los padres. Y es un tema que hoy, por supuesto, repito, también nosotros vemos. Es muy común encontrar en nuestras vidas, en nuestras familias, a padres que tienen cierta protección o cierta inclinación más por un hijo que por otro. Dice entonces el verso 30, verso 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Por favor, estudiantes de estudio bíblico devocional, subraye, circule la palabra, fue llamado su nombre rojo. ¿De quién nos está hablando aquí? De Esaú. Fue llamado Edom. Porque esta historia de Edom es importantísima. Y voy, repito, muy lento en esta historia porque quiero que haya claridad para que cuando lleguemos a temas posteriores, incluso cuando lleguemos a la historia de Mardoqueo, de Raquel, de Dina, mucho más adelante, podremos entender este verso tan importante, el verso 30, mencionándonos a Edom. Verso 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Verso 33, y dijo Jacob, júramelo en este día, y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. La primogenitura es algo que hasta nuestros días, si usted se ha preguntado, ¿por qué hasta nuestros días hoy las familias estamos pendientes de la primogenitura? ¿Cómo es de importante un hijo primogénito? ¿Y cómo es de importante un hijo primogénito varón? De hecho, lo mencioné en un estudio anterior. Conozco de cerca familias que son tan arraigados profundamente en este contexto de la primogenitura, que incluso cuando les ha nacido mujer en su primer parto, han optado por adoptar a un hijo varón para que se dé la continuidad del apellido. Esta primogenitura es extraordinariamente importante porque la primogenitura nos habla de doble porción de bendición. Cuando se suceden las herencias al primogénito, al mayor, le corresponde precisamente una doble porción de esa herencia. Y sin embargo, en este texto nosotros vemos cómo Jacob prepara este plato especial de lentejas. Y este plato de lentejas es muy interesante mencionarlo, solo por mencionarlo brevemente. Es muy típico hasta nuestros días. Es que si nosotros vemos nuestra vida, nuestra cultura, nuestras costumbres, todas son, dígalo conmigo, son hebraicas. Es decir,
Es tan importante que en el día de hoy hagamos las cosas bíblicas a la manera bíblica. Porque todo cuanto hacemos en nuestra vida, la importancia de un hijo primogénito, el apellido del primogénito, la importancia de las herencias, la autoridad del hijo primogénito, el varón sobre sus hermanos, aunque al igual que en aquel tiempo, hoy a muchos hermanos menores les costará terriblemente someterse a un hermano mayor. Pero vemos que son parte de esa costumbre de la cual venimos a través de nuestro padre Abraham, Isaac, y lo veremos igual en Jacob. Así es que este plato de lentejas tiene como importancia que se preparaba de manera especial cuando había una situación de luto. Aquí el Midrash no lo enseña, la Biblia puntualmente no nos lo relata y por supuesto, tengo también que clarificarlo, tenemos que tomar 100% como principio bíblico la Biblia. Es decir, el Midrash nos ayuda a entender algunas enseñanzas, pero específicamente la Biblia es la palabra y escrito está. Ya para este entonces muere Abraham. Y cuando este plato de lentejas se prepara, repito, se prepara en un tiempo especial de luto. Hoy, cuando estamos en nuestros tiempos en el siglo XXI, si usted observa en sus países, pues hay tantas costumbres como esta. En el momento de celebrar un tiempo de funeral, una vez pasa el tiempo del funeral, se reúnen las familias, los amigos, los allegados y se celebra una cena. El plato de lentejas. Bueno, usted dirá, en mi país no comemos el plato de lentejas. De por sí, tal vez dirá alguno, a mí las lentejas no me gustan o muy pocos son de mi agrado. Pero lo que quiero significar es que ante una circunstancia de luto siempre hay reuniones donde se preparan alimentos específicos. Sé que, por ejemplo, en México se preparan muchos platos, especialmente el tamal mexicano, entre otras cosas. E incluso en las épocas actuales hemos acompañado los funerales aún incluso con música. Y llevamos el trío, los mariachis y yo no sé cuántas otras cosas que son típicos de aquellas culturas y que, repito, hasta nuestros días aún hoy las vemos. Pero muy bien, aquí el punto importante es que Esaú menosprecia su primogenitura. Esaú nos muestra una actitud de qué me va a servir ser el primogénito. Al fin y al cabo voy a morir, de tal manera que igual me da a tener o no tener la primogenitura. Pero Jacob tenía muy claro la importancia de ser el primogénito cuando él sabía que era el segundo, Jacob. De tal manera que él le propone una negociación, comillas, a su hermano y le dice, véndeme tu primogenitura y júrame en este día que esa primogenitura, una vez tú me la entregues, va a ser mía y no me digas mañana que fue cuestión de un momento, que fue una emoción, que fue un momento en el que ni te diste cuenta. No quiero que mañana me reclames algo que estamos haciendo hoy. Por lo tanto, te pido que me jures que esa primogenitura me pertenece. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta ahí este relato en el que solamente queremos resaltar cómo Jacob obtiene la primogenitura de parte de su hermano. Observen en este punto que no fue ni mucho menos que Jacob rodó, engañó, porque muchas predicaciones que escuchamos dicen, y Jacob engañó. Y Jacob es un suplantador. Y Jacob mintió. Son enseñanzas que comúnmente escuchamos. Y ayer les mencionaba, es muy importante que hagamos claridad respecto a esto, porque entonces estaríamos diciendo que todo este concepto de mentira y engaño bíblicamente lo podríamos demostrar. Hay circunstancias que necesitamos leer con detalle, por eso quiero ir despacio. En el capítulo 26 no quisiera realmente detenerme mucho. El capítulo 26 nos habla de la historia de Isaac y de Rebeca estando en Gerar. Y allí dice la palabra que hubo gran hambre en la tierra como nunca después de la primera hambruna que hubo durante el tiempo de Abraham. Y en el verso 2 del capítulo 26 sí hay algo que necesariamente debemos resaltar. Dice, y se apareció Jehová y le dijo, ¿a quién? A Isaac, por favor. Ahora se aparece el Padre Eterno a Isaac. Recuerden que ya había aparecido en varias ocasiones y en 13 ocasiones el Padre Eterno le habla a Abraham. Ahora aquí se aparece Yahweh y le dice,
no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como un forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Es decir, aquí vemos cómo se repite la historia, y lo hemos venido mencionando en los estudios anteriores, que hemos mencionado que la historia de Abraham, la biografía de Abraham no es una biografía en la que decimos y murió Abraham y fue sepultado y terminó. No, 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 no. Todo lo contrario, con la muerte de Abraham da inmediatamente la continuidad a la historia y a la narrativa bíblica, porque ahora en Isaac, en su hijo, viene el complemento de la vida de Abraham, el complemento en la vida de Isaac y más adelante el complemento en la vida de Jacob. Dice el verso 4. Multiplicaré, aquí está dando una palabra profética, que hay una palabra de bendición sobre la vida de Isaac, y le dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por favor, observe que esta bendición que Dios está entregando a Isaac, vamos a tener que retomar el tema para que lo complementemos en detalle. Yo sé que usted está tomando nota. Gracias por llevar su agenda, su cuaderno y tomar nota. Qué bonito, porque no solamente me honran o nos honran en el ministerio, sino más importante aún, tu vida está siendo grandemente edificada. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 22, verso 17. Ya lo hemos visto en estudios anteriores, pero necesitamos retomarlo. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manred, la heredad de la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Es muy importante que recordemos, mis amados hermanos, que ya esta bendición que estamos viendo hoy había sido dada inicialmente a Abraham. Punto y coma, tal cual se la repite Dios a Isaac, ahora se la entrega completamente ¿a quién? Se la entrega completamente a Isaac. Y en el capítulo 28, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero permítame solo adelantarme por un segundo a este tema, en el capítulo 18, en el verso 13, dice la palabra, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré y a tu descendencia. Repite nuevamente la bendición del Padre y dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es la bendición del Padre Eterno, Hashem, sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Isaac y sobre la vida de Jacob. ¿Por qué es tan importante lo que estoy mencionando? Porque a continuación veremos en la historia, a ver si el tiempo nos lo permite, nosotros veremos en la historia cómo ahora viene el conflicto entre Jacob y Esaú, y siempre mencionamos primero a Jacob siendo el segundo. Deberíamos decir entre Esaú y Jacob, siendo el primogénito Esaú. Ahora viene ese conflicto con respecto a la bendición. Ese tema lo veremos en detalle mañana. Permítame entonces cerrar con el capítulo 26. Dije que no mencionaría mucho allí, pero realmente es que no podemos pasar por alto esta historia tan apasionante. ¿Por qué tan apasionante? Porque dice el verso 6, capítulo 26, que habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Rebeca, y él respondió, es mi hermana. Qué interesante. ¿Cómo se repite la historia? ¿Usted recuerda esta historia? Abraham dijo frente al rey de Egipto y frente a Abimelech en dos ocasiones por demás, dijo Sarai, y primero y luego Sara es mi hermana. Aquí vemos entonces ahora cómo se repite la historia. Isaac dice, es mi hermana. ¿Y por qué dices que es mi hermana? Porque tuve miedo de decir, es mi esposa, pensando tal vez que los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Observen que es textualmente la misma expresión que vimos en la vida de Abraham, hoy la vemos y se repite en la vida de Isaac. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque hay muchas gentes
que cuando se habla de las generaciones, recuerden que esta semana estamos viendo Toldot, la expresión Toldot, descendientes, generaciones, genealogía, cómo se repite la historia. Nosotros, en su gran mayoría, muchos de los que me escuchan y en el caso de mi vida personal, vengo de una familia de iglesia tradicional, es decir, que venimos de una religión. Fue lo que nuestros bisabuelos, tatarabuelos, mis padres nos heredaron. Pero en el tiempo en el cual nosotros entregamos nuestra vida completamente al Padre Eterno, estamos cortando o rompiendo una tradición generacional. Al punto que hoy en el ministerio, en los años 18 o más años que llevamos junto con mi esposa, la pastora María del Pilar, en el ministerio, hoy tenemos a nuestros hijos siendo la primera generación de hijos, ministerialmente hablando, creyentes, ejerciendo el ministerio. Y aquí vemos que en esta historia de Abraham e Isaac y Jacob, veremos cómo se repite esa tradición generacional en el cual ahora Isaac dice, no es mi esposa, es mi hermana. Repito, algo que ya había sucedido anteriormente en la vida de Abraham. ¿Por qué quise mencionar esto? Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio cómo Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer, y le llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dijo, quizás moriré a causa de ella. Toda esta historia para llegar a un punto al que quiero que cerremos hoy. Y Abimelec le dice, llévate a tu esposa, no quiero que tengamos una maldición respecto a esta situación. Lo mismo que sucedió con Abraham, y le entregó tierras y dice que habitó en el valle de Gerar. Y allí en el valle de Gerar, Isaac fue en extremo, grandemente, dice la palabra en el verso 13, Isaac se enriqueció y fue tremendamente prosperado hasta convertirse en un hombre muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y aquí resalta el punto 15, quiero que lleguemos a ese punto. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y habían llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso eres que nosotros, te has hecho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue de allí y habitó en el valle de Gerar y habitó allí. Y atención, verso 18, y volvió a abrir los pozos de agua que había abierto su padre en los días de su padre. ¿Por qué quiero resaltar este punto? Porque es muy importante tener presente por qué Isaac nuevamente abre estos pozos. ¿Qué significan estos pozos? Bueno, significan que hay agua, que hay vida, que hay palabra. Aquí vemos a Isaac buscando esa palabra de bendición y vemos que hay ciertos pozos, vamos a mencionarlos, por favor, papel y lápiz, atentos, porque si hay algo que debemos resaltar en la vida de Isaac es que él vivió una vida de mucho disfrute, es decir, él hereda de su padre Abraham todo cuanto tenía, todo. ¿Qué hereda? La primogenitura. ¿Por qué es tan importante la primogenitura? El relato bíblico no nos enseña que Abraham bendijo con la bendición del padre a Isaac. Dice que lo bendijo con todo cuanto tenía, le entregó la herencia. Pero también la Biblia nos relata o nos narra que el mismo Padre Eterno le habla a Isaac y lo bendice. Así es que ¿de dónde viene la bendición? Dígalo conmigo, la bendición viene del mi Padre Eterno. Esto es muy importante que lo tengamos presente. De nuestro Padre terrenal, por supuesto que recibimos la bendición, pero también recibimos la herencia. Y en este disfrute de Isaac es muy importante que veamos los lugares en los que Isaac disfrutó precisamente de esa herencia. Primero lo vemos en el pozo del viviente que me ve, o del que se revela a sí mismo. Esto es Génesis capítulo 24, verso 62 y Génesis capítulo 25, verso 11. Luego, en el pozo del viviente que me ve, Dios, aquí en este pozo, Dios visita y nos revela. Por favor, escriba esto en tus notas. En el pozo del viviente que me ve, Dios nos visita y Dios nos revela. Número 1. Número 2. El segundo pozo en el cual estuvo Isaac fue el tiempo del pozo de Esek. Esek con letra K al final. Esek. Este pozo de Esek, que significa contienda.
Es un pozo en el cual se presenta la contienda. Era un lugar de contienda, era un lugar de pelea, era un lugar de lucha. Número 2. Número 3, el tercer pozo. Era el pozo de Sitna, con T, Signa, S-I-T, Sitna. Génesis capítulo 26, verso 21, que significa enemistad, odio, oposición. Y el cuarto pozo, que fue llamado el pozo de Rehoboth, el pozo de Rehoboth tiene un significado muy importante y es que es un lugar amplio, es un lugar de caminos anchos. Es el último lugar que fue llamado Seba, que significa juramento. Génesis 26, 22. Por lo tanto, allí en Seba, en Beerseba, significa pozo de juramento. Isaac disfrutó de la gracia en cada uno de estos 5 lugares que hemos mencionado. Quise mencionarlos porque es tan importante que Isaac entonces se tome el tiempo para que los pozos que había abierto su padre Abraham fueran nuevamente abiertos. Porque recordemos que en la vida de Isaac se resalta algo muy especial. Mientras que Abraham fue obediente y fue despojado, ahora vemos en Isaac algo que lo resalta y lo caracteriza hasta la historia que veremos mañana en el tiempo de la bendición de sus hijos. Y es que era un hombre extremadamente paciente, amigable. Aunque estuvo frente a estos filisteos que habían cerrado los pozos de su padre, aún en medio de todo, él siempre trató a esta gente con cordura. Permítame usar una palabra muy latina tal vez, con elegancia, con respeto, con humildad. Y era la característica que identificaba definitivamente a Isaac. Mis amados, el tiempo se nos ha concluido en esta mañana. Les dejo por favor la invitación para que vayan al capítulo 27. Y en el capítulo 27 nos detendremos minuciosamente para entender la importancia de la bendición, atención, de la bendición desde el punto de vista material y la bendición desde el punto de vista espiritual. Porque esas dos expresiones necesitamos tenerlas muy claras aquí en este capítulo para entender nuestros días. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les deseo el mejor de los días. Shalom, muy buen día. Gracias por compartir el video. Muchísimas gracias por sus mensajes. Y no se me ha olvidado la tarea que teníamos pendiente con Betuel. Ya la resolveremos un poco más adelante. Me pidieron que les diera tiempo porque están indagando. Qué bueno que lo estén haciendo. Lo veremos un poco más adelante. Bendiciones, muy buen día.